Bienvenidos a un episodio más de Hablamos en Serio o no. Y el tema de hoy es el narcisismo y tenemos una súper invitada con nosotros. Así es, hoy hablamos del narcisismo con Ángeles Favela. Les voy a platicar un poquito. Ángeles es psicóloga, comunicadora y autora, reconocida por difundir contenidos de valor constructivo en apoyo a víctimas de psicópatas narcisistas integrados. Es promotora de la literatura, escritura, creativa y terapéutica. Considera que la salud emocional y la creatividad otorgan a las personas la autonomía necesaria para ser felices. Ella ha sido reconocida por diversas instituciones. Les voy a compartir poquitito para poderla escuchar el día de hoy, pero Nuevo León, en la categoría de salud, le dio un reconocimiento como ciudadana ejemplar en el 2024, como mujer sanpetrina líder en la categoría de arte y cultura. Ella ha sido socioformadora del Servicio Social del TEC de Monterrey desde el 2018. Hoy estoy con mi corazón así, que me hace así, porque es un tema que a mí en lo particular me mueve y me conmueve por mi vida personal y por mi vida también profesional. Gracias, Ángeles Favela, por estar hoy aquí con nosotros. Es un honor de que estés aquí con nosotros, Ángeles, en verdad. Bienvenida. Encantada de estar en este espacio, que es una maravilla lo que están haciendo. Muchas gracias. Voy a empezar con la primera pregunta. Yo que no estoy tan metida en este tema, ¿cómo puedo yo reconocer a una persona con trastorno narcisista y si hay patrones de conducta que ayudan a reconocer ese tipo de personas? Claro que hay patrones. Bueno, este tema es un tema que está por todos lados, ¿no? De pronto, antes no hablábamos del narcisismo y hoy en todos lados lo escuchamos. Es un trastorno, sí, es un perfil de personalidad también. Y sí, hay muchas características que nos permite reconocerlo, sobre todo cuando notas que en una persona hay un egocentrismo en grados extremos, ¿no? O sea, todo es yo, todo es únicamente lo que le beneficia, únicamente lo que le interesa y lo demás no importa. Trátese de cosas, trátese de personas, incluso trátese de su propia familia. Y vivir al lado de una persona con ese trastorno es muy, muy complicado. Tú lo sabes, Geo, y estoy segura que mucha gente que nos está escuchando hoy lo ha vivido en carne propia, porque hay un porcentaje que va entre el 10 y el 12% de la población mundial que está presentando este trastorno de personalidad. Y las características pues son, puede ser una persona que habla mucho, una persona que piensa en sí mismo antes de cualquier cosa, que no hay nada que le importe excepto si tiene que ver con él o con ella. Y no es una cuestión de género, o sea, hay hombres y mujeres con este tipo de personalidad. Obvio, por nuestro contexto sociocultural, hay mucho más hombres, pero también hay hombres que sufren el maltrato psicológico por parte de una mujer con este perfil de personalidad. Wow. Oye, Ángeles, me comentaba una alumna el otro día, si el narcisismo estaba de moda, porque decía, ahora todo mundo resulta que es narcisista, ¿cómo podemos hacer esta diferencia de decir, esta persona tiene no sé, alguna inmadurez emocional, su inteligencia emocional no estuvo tan dada, tiene algunos rasgos de egoísmo, pero es diferente una patología, un trastorno narcisista? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Fíjate, una patología es cuando la persona vive en vacío existencial al grado de no poder prescindir de la mirada del otro. O sea, una persona con un trastorno de narcisismo, un trastorno de personalidad egocéntrico, patológico, no puede en ningún momento estar consigo mismo. O sea, no puede estar sin ser el centro de atención de algo, no puede estar sin saber que alguien más lo está viendo.
O sea, viendo. O que alguien lo opaque. O escuchando, o que... O sea, pues no sé si su identidad, Su pero su identidad valor viene de depende afuera. de afuera, no está por dentro. Lo has dicho perfecto, Wow. sí, su identidad viene del exterior. Del exterior. Cuando una persona normal, relativamente sana emocionalmente, pues tienes una propia identidad, tienes una valía que puedes estar en la vida solo, acompañado, ¿no? O sea, Claro. Pero no dependes de la pero mirada no de los dependes de la demás. mirada del otro Wow. para existir. Y eso es algo, pues, un dolor que los lleva a generar este tipo de patología. Por eso de pronto se convierten en depredadores de otras personas y es como si te gancharan con unas pinzas y no se sueltan hasta pues casi destruir a la persona, luego se van con la que sigue, luego se van con la otra y así van. Así van de por uno la en vida, uno. de víctima en víctima. No pueden estar sin víctimas a quienes estén depredando Qué emocionalmente. Ahora, ¿cómo se desarrolla este trastorno? Este trastorno, me encanta esa pregunta, porque fíjate, ahorita que decía Geo, sí estamos en una era donde el narcisismo predomina por muchas cosas, por la cuestión mercantil, por la cuestión de redes, por la cuestión, sobre todo, que esto va con la respuesta a la pregunta que me haces, sobre todo con el tipo de educación que estamos dando a los hijos. En México y en nuestra cultura occidental, bueno, el machismo ha estado muy presente, ¿no? Sí, y antes era únicamente machismo. Pero hoy el machismo está desbordándose y se convierte ya en temas patológicos como esto del narcisismo. Una persona que en su educación recibe exagerada atención en sus etapas primeras de vida, pues es una persona que lo vas nulificando, las emociones se le van fundiendo, vamos a decirlo, y piensa que el mundo está para satisfacer sus necesidades, está para atenderlo, está para verlo, está para servirle. Y eso genera personalidades en extremo narcisistas. Ahorita que estabas explicando esto, se me vino a la mente como en el momento que los papás, suponiendo que sean los primeros cuidadores, les dan esta sobreatención y no los dejan tal vez crear su empatía, sí, o su mecanismo de defensa, de abordar la vida, de encontrar soluciones. Entonces, dependo de la mirada de mamá o papá para saber quién soy y no me creo capaz de... Y no eres capaz de realizar ningún tipo de esfuerzo para obtenerlo todo. Okay. Entonces, esa sería una de las razones, y son tres principalmente. La primera ya la dijimos, la atención excesiva. De parte de los padres hacia los hijos. Exacto, los padres o los cuidadores primarios. Y la segunda es el otro extremo, la total desatención por parte de tus cuidadores. Como una negligencia. Nunca eres visto, nunca eres abrazado, nunca has recibido atención emocional de las personas que te cuidan. Y entonces es lo mismo, es una planta que no ha sido regada emocionalmente y esa persona crece totalmente nulificada de las atenciones. Claro. Qué dolor. Y de las emociones también. Y la tercera razón, y las tres son súper presentes en la actualidad, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos padres de familia no vemos que sobreprotegen a sus hijos, les dan todo, o están, incluso que se los pidan? Sí. O están completamente abandonados. Exacto. Específicamente, a lo mejor no económicamente, pero sí emocionalmente. Emocionalmente totalmente alejados. Oye, pero luego creen que les están haciendo un bien, dándoles todo y así. Y fíjate, o sea, pues es un mal al final para los hijos. Exacto. Y la tercera razón es cuando una persona tiene durante sus primeros 7, 8 años
eventos muy, muy traumáticos de maltrato, de abuso sexual, de maltrato psicológico, de golpes, de violencia. Es decir, entornos muy, muy caóticos. Muy caóticos, como las experiencias también adversas de la infancia. Exacto. Y eso es, previamente, antes de que se hablara tanto del narcisismo, todo el mundo pensaba, bueno, pobre, es que vivió violencia, pobre, sufrió abuso. Pero ahora ya se han identificado estas otras dos razones. Entonces, y fíjate, cualquiera de esas tres, bueno, cuando vives violencia, cuando vives en un entorno muy caótico, quizá la persona, pues, dice, híjole, me tocaron unos padres que me hicieron la vida de cuadros y bueno, pero cuando te encuentras con padres que sobreprotegen a sus hijos, quizá no hay la intención. No, y aparte dices, pero Sí, ¿cómo? claro. Yo he escuchado papás que dicen, pero ¿cómo? Si le di todo. Si no le falta nada. Exacto. Entonces, también, pues le faltó el darle la oportunidad de sentirse valioso, de resolver. O sea, esa oportunidad no se la dan los papás que sobreprotegen. Y muchos padres pueden decir, oigan, bueno, yo me la estoy partiendo, tengo que trabajar, no lo puedo atender directamente, pero está con la nana, pero está desatendido emocionalmente, y ese también puede ser un dolor muy, muy fuerte para una persona que luego desarrolla este trastorno como un mecanismo de defensa. Claro. Está cañón, porque luego uno no sabe, pensando que hace bien y está haciendo mal y ni siquiera sabes eso. Exacto. Wow. Exacto. Oye, Ángeles, y yo lo he escuchado más como en la pareja, pero una persona narcisista, ¿en qué tipo de relaciones se da? O sea, ¿solo con la pareja o cómo es esto? Una persona narcisista puede tener una pareja, pero a la vez puede ser un jefe, a la vez es un empleado, a la vez es un amigo, a la vez es un hermano, un papá. Hijo. Ajá, exacto. Entonces, esa misma persona pues desempeña muchísimos roles y en todos está ese patrón. Desplegando ese patrón. Y es narcisista en todo, en la pareja, en el trabajo, con los hijos. Sí, una persona no puede ser solo narcisista en con la una pareja. cosa, o eres o no eres. Claro, ¿no? claro. Exacto. Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, había una pregunta que tú tenías, Geo, de la recuperación de la víctima. Sí. O sea, como en esto del narcisismo, bueno, entiendo que hay que explicar cómo se da, si se da en todas las áreas de la vida, en todos los roles, cómo se forma, pero yo leía la vez pasada a la doctora Romani, entonces decía, hay que enfocarnos en la víctima, y yo sé que tú te enfocas en esta parte de darle a la víctima la esperanza de saber cómo se puede llegar a salir y cómo se puede recuperar. Lo que en mi experiencia es que es una montaña rusa, o sea, a veces estás arriba, wow, en el cielo, y a veces te llevan a lo más profundo. Entonces es muy difícil cuando estás en la relación como darte cuenta, porque no todo el tiempo es malo. Y luego, cuando te quieres salir de ese círculo de la violencia, que también si nos quisieras explicar cómo se da esto de love bombing, el gaslighting, cuando te quieres salir, está muy complicado. Entonces, ¿hay esperanza para la víctima? Hay esperanza, claro, sobre todo porque en algún momento se va a dar cuenta de lo que está viviendo. Eso no sucede al principio en una relación de pareja, ¿no? Conoces a alguien y quizá esta persona con este perfil de personalidad pues despliega todo su encanto, despliega todo su brillo, como para que la posible víctima se sienta muy afortunada de encontrar a esta persona. Y porque, a ver, no sería fácil para un narcisista llegar con su cara de maldito, ¿no? Claro. O sea, te tienen que conquistar. Vas a caer. No vas a caer. Te tiene que conquistar y endulzar y atrapar en las redes, y luego... Y el bombardeo de amor es divino, porque realmente dices, wow, o sea, llegó lo que siempre he esperado, el príncipe azul, y me trae y me lleva, y es encantador. Es una persona encantadora porque de esa manera puede acercarse a los demás.
Si muestra su verdadera cara desde un principio, pues estaría más solo que una ostra, ¿no? O sea, totalmente. Y ojo, las personas que no han vivido este tipo de experiencias o que no han tenido una relación de abuso psicológico, de maltrato emocional, dicen, a ver, pero es que, o sea, qué fácil, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no se da cuenta? Claro, ¿cómo? O sea, qué tonta, ¿cómo? O por qué duró tanto tiempo Ajá. con esa persona, porque yo creo que también es muy difícil, creo, no sé, no soy experta en el tema, salir de una relación así, ¿no? Es muy difícil porque lo que ve las personas al exterior es algo muy distinto que lo que ve la pareja, la por pareja y la ejemplo, familia. de una personalidad así. Tú ves el lado donde están todas las costuras, ¿no? Todo lo de atrás de un bordado, y los de afuera ven el brillo, ven todo lo bonito, ven toda esa fachada de una persona muy exitosa, de una persona muy encantadora, muy inteligente, muy sociable. Y por acá estás viendo otra cosa. Incluso a veces como en estos puestos sociales, de ayuda, o sea, que dices, ¿cómo? No hay una congruencia en lo que la gente ve afuera con lo que pasa con sus seres cercanos. Exacto, y la estadística muestra que esto que mencionas, Geo, es muy lógico, porque entre más alto esté socialmente una persona o profesionalmente, pues más gente admirándola tendrá, ¿no? Entonces, lo que una persona narcisista patológico quiere es tener admiradores y tener personas que le aplaudan, personas que le reconozcan cosas, aunque pues él sepa que está actuando, ¿no? Sí. Actuando. Ahora, y eso a su vez le permite estar haciendo daño de una manera inimaginable para los demás. por ejemplo, si nos enfocamos en la recuperación y en el proceso de sanación de las víctimas, ¿qué tipo de apoyo, de ayuda es el más efectivo para las víctimas de un narcisista? Hay una terapia, el acompañamiento psicoterapéutico, pero tienen que buscar que esa persona que los va a atender comprenda. Eso es bien importante. Porque muchas veces a mi consulta llega mucha gente, dice, a ver, es que eres mi tercera psicóloga y salí huyendo de las otras dos porque casi me regañaban porque había entrado en este proceso. O cómo no me di cuenta, o sea, es muy común en la psicoterapia tradicional dar mucha responsabilidad al paciente. Y eso está bien. Digo, todos somos responsables de 1000 cosas. Pero cuando se tratan de víctimas de abuso psicológico, de abuso psicopático, no puedes llegar el primer día de consulta y tener todo el peso sobre tus hombros. Claro. Al contrario, tienes que quitarte ese peso y saber que esa persona es así y que tú no puedes hacer nada para cambiarlo, que esa persona es así y que no es tu responsabilidad resolverle la vida, aunque lo quieras muchísimo, aunque sientas que se te va el aire sin esa persona. Entonces es un proceso muy distinto a la terapia tradicional. Sí, claro. Y creo que esto que mencionas es bien importante, el manejo de la culpa. Y me ha tocado ver, no nada más en algunas terapias psicológicas, sino a lo mejor en algunas como espirituales, de pues es que tú lo escogiste y tu camino, o sea, esta experiencia tú la buscaste. Y entonces, aparte del maltrato que viviste, que apenas estás dándote cuenta que sí era violencia, que sí era maltrato, porque a veces es tanta la confusión cuando vives bajo el abuso, que aparte soy culpable de yo habérmelo causado y de haberme quedado. Entonces, que la gente te juzga, ¿no? De que pues no te lo sacaste. Es mucho más difícil salir. Claro. Y quizá en el camino de la recuperación vas a avanzar muchísimo y vas a llegar a conclusiones muy espirituales, muy esotéricas, muy lo que tú quieras, pero no en el primer momento. Sí. Para nada. En el primer momento es como si llegas con el brazo fracturado y el médico te dice, déjeme hacerle un examen de sangre. No, o sea, resuélveme esto que me muero del dolor, que me estoy
a punto de desmayar, ¿sabes? Sí, sí. O sea, si llegas cosa, y te dicen, bueno, pero porque tú te subiste y porque no viste y porque entonces dices, ay, o sea, ayúdame. Si te hacen sentir culpable, como quien dice. Sí. Y entonces eso hace que la persona pues se encierre más y que pedir ayuda le resulte muy, muy difícil. Ángeles, tú tienes un libro que yo lo uso, lo leí, el perfil del psicópata narcisista integrado. Yo obviamente lo leí, gracias que estuvimos ahí en la presentación de tu libro, pero aparte me ha dado mucha luz, tanto para mí como para compañeras, amigas, consulta, porque está sumamente práctico, vienen estándares muy específicos como para hacer tu checklist personal. Cuéntanos un poquito de este libro. Pues mira, este libro es el resultado de una experiencia de vida. Yo viví esto de lo que estamos platicando. Estuve casada con una persona, con esta personalidad, casi 10 años y viví todo lo que estamos platicando. O sea, yo jamás me hubiera imaginado que esta persona tenía este tipo de trastorno y que me iba a meter en un pantano tan imposible de salir por ti misma y que no iba a entender nada de lo que estaba viviendo, que mi cabeza se iba a hacer picadillo durante meses, incluso años, y que no veía la luz por ningún lado para salir de lo que estaba pues sucediendo. Yo creo que tú lo viviste, Geo, pero es como un proceso que eres consciente de estar enloqueciendo. Totalmente. O sea, es muy rudo. Es la confusión, es el miedo. Es la culpa. La culpa, el saber si estoy haciendo bien las cosas porque te dicen una cosa pero te dicen otra, entonces yo estoy mal y me estoy volviendo loca, pero luego ves, pero, o sea, sí está de locos. Sí, es un proceso en el que tú eres testigo de tu propio proceso de locura. Y entonces cuando de pronto me doy cuenta por azares del destino y escucho esta palabra y digo, a ver, y te van cayendo todos los 20 y las piezas se van acomodando. Ajá. Incluso casi al final de esta relación, yo había empezado a estudiar psicología, que es mi segunda carrera profesional. Y por alguna razón era como, ¿sabes? Quería agarrarme de algo y fue no durante la carrera que conocí este tema, sino casi al final, cuando me metí, pero no te puedes imaginar, y hoy atiendo únicamente a víctimas del narcisismo, de abuso psicopático. Pues eso está súper bien porque no, como dijiste tú, no todo mundo es experto en el tema del narcisismo. Y yo te voy a decir una cosa, y a lo mejor habrá gente que no esté de acuerdo, pero es muy diferente verlo de afuera que cuando ya lo viviste. Porque lo que se vive es algo muy complicado de explicar, por lo que te decía, que a veces es una cosa y a veces es otra y te confundes y es gradual. Entonces, al principio, pues dices, ay, me equivoqué. Ay, bueno, es que a lo mejor está cansado. Ay, bueno, es que a lo mejor está muy... Y vas justificando la violencia y luego te hacen este juego psicológico que tú terminas pidiendo perdón y tú terminas pensando que eres la que estás en un error. Ahora, en la sanación, algo que a mí en lo particular me ha ayudado fue cuando me di cuenta que no iba a cambiar, que no era yo y que esto lo vi repetirse con una, otra y otras. Y 100 veces. Y 100 veces y es lo mismo. Ajá. Entonces, la aceptación de que no soy yo y no lo voy a cambiar y que no ha sido libre y que no hay nada que hacer, porque siempre está la esperanza y yo me pasaba de verdad que, y no estoy diciendo que por eso no fue, pero horas orando en el Santísimo. Me metí también a estudiar, como dices tú, para comprender lo que estaba viviendo, porque en mi cabeza no entendía. Y cuando me di cuenta de esto fue así, ¡wow!
o sea, no va a cambiar, no soy yo. Y es como y que yo te quitas un velo. de los ojos. Y luego decir, ¿y ahora qué hago con los pedacitos de mi alma, de mi corazón, de mi vida? ¿Cómo los junto para seguir adelante? ¿Cómo los juntas, Ángeles? Pidiendo ayuda, Geo, Okay. ¿no? No quedándote encerrada en ese dolor y animándote a extender la mano a quien sea, alguien de tu confianza, alguien de tu familia, alguna amiga, algún terapeuta, a quien tú quieras que te genere esa confianza, por favor, así como si estuvieras saliendo de un tratamiento de adicción de drogas, pide ayuda, porque sola no vas a poder, porque esta persona sabe muy bien manejar el ciclo y entonces vuelves a caer 1,100,000 veces. 100,000 veces. 1,100,000 veces. Sí. Y entonces por eso vemos relaciones de pareja que de pronto dices, ¿cómo? Mejor ya ni le digo nada porque ya es la 99 vez va a regresar, claro, con sí. esta misma persona, aunque esté totalmente destruida. Y fíjate, eso que decías, Geo, es súper interesante. Estamos acostumbrados, y eso es lo bien y eso es lo sano, a echarle ganas a las cosas, a las amistades, a la familia, a las relaciones de pareja, porque sabes que tienes una buena intención de que la cosa funcione. Por salvar a la familia. Exacto. Porque nuestra cultura nos dice, ahí está la felicidad y hay que echarle ganas y hay que perdonar y darle una oportunidad y así se te va la vida. Exacto, y eso está bien, o sea, echarle ganas a la vida está muy bien, pero no con todas las personas aplica, no en todas las situaciones aplica. Y con una personalidad psicópata narcisista integrado no lo aplicas. O sea, es imposible que esa persona cambie porque tú quieras, o porque tú lo quieras más, o porque tú cedas más. No, o sea, es no va a cambiar. No va a pasar. No va a cambiar. Yo tengo esta duda. En cuestión de la pareja, bueno, pues un divorcio. ¿Qué pasa con los hijos? O sea, ¿se vale que si los hijos a cierta edad adulta digan esto me está causando tanto daño y como hacer pues un contacto cero o tomar tu distancia para protegerte? Claro, los papás y mamás con este perfil de personalidad tienen hijos y los hijos tienen derecho a tener un padre, pero tienen que aprender, por lo menos de la otra parte, de la mamá o del papá, cómo establecer límites sanos. Okay. Y cómo aceptar que esa persona es así y que no tiene nada que ver con ellos y que seguirá siendo su papá o su mamá el resto de su vida, ¿no? Hay casos cuando los niños son muy pequeños que si la mamá o el papá, la parte que no es narcisista, se da cuenta que corren riesgo de maltrato, de abuso, de lo que sea, el contacto cero. El contacto cero es aplicable en muchos casos. Okay. Y en otros casos, pues tendrá que existir ese vínculo, pero con una supervisión muy, muy cuidadosa por parte de las autoridades, por parte del proceso que quizá de divorcio, okay, ¿no? Por parte de la mamá o del papá. O sea, por fortuna, siempre alguna de las partes no lo es. Sí. Y entonces eso va a salvar a esos hijos. Y es inevitable, pues lo van a tener que ver en algún momento. Yo algo que recomiendo si los hijos ya están más grandes y quieren, pues ir a terapia, porque esta parte de saber que no tiene que ver conmigo, que mi papá o mi mamá así es, y salvaguardar mi integridad emocional. Entonces, pues sí lo recomiendo. ¿Cómo le podemos hacer para proteger? Por ejemplo, yo pienso que yo tengo hijos adolescentes que se pueden llegar a encontrar con personas narcisistas, los jóvenes de hoy en día. O sea, creo que si yo hubiera conocido mucha información que ahora hay, por eso tu trabajo me parece fabuloso, a lo mejor no hubiera durado tantos años donde estuve. ¿Sí? Claro. Porque yo no sabía que esto existía y no sabía que esto pasaba.
¿Qué les podemos decir hoy a la gente joven que está empezando a tener una pareja, que tiene un novio? Me pasó el otro día, yo comparto algunas cosas del tema y una amiguita de mi hija me dijo, tía, corté a mi novio gracias a ti. Y yo, ¿por? O sea, me dijo, es que me di cuenta de esto. Y entonces dije, esto no lo quiero para mí. Dije, bueno, ¿qué les podemos decir a la juventud? Bueno, a la juventud me encanta que ahorita estas generaciones hay pocos que no tienen acompañamiento terapéutico, sí, ¿no? O sea, se animan muy padre a tener un psicólogo, una psicóloga o un coach de vida, sí, y eso es algo maravilloso, es un escudo que te va a permitir ir fortaleciendo tu autonomía de una manera muy segura. Uh-huh. Y cuando estás en una relación de pareja, cuando eres muy joven, pues son sus primeras experiencias en el amor, ¿no? O sea, en abrir el corazón, en compartir tus sueños, tus secretos, tus cosas más íntimas. Y asegúrate que esa persona sea alguien en quien puedes confiar. Okay. Y si de pronto pues notas que esa relación de pareja te causa mucho sufrimiento, te causa mucha angustia, mucha ansiedad, y de pronto te habla y de pronto ya no te deja de hablar 2 semanas y luego te castiga con, te cancela el plan de un momento a otro. O sea, cosas que de pronto te van generando pues mucho movimiento emocional negativo. Ok. Aguas. Wow, esto que acabas de decir, o sea, la inconsistencia. La inconsistencia, Fíjate, y mi mamá me decía, mijita, pero ¿cómo? O sea, ayer te lo hago gritando y yo, o sea, es que tiene tan buen corazón que se le pasa bien rápido el enojo. No, es tan noble. Yo decía, es tan noble que ya se le pasó. Mi mamá, tipo, ¿cómo? No, sí. O esta parte de, o sea, agradece que ando contigo, ¿no? Ah, sí, claro. Yo soy muy inteligente y tú eres, o sea, y te minimizan, ¿no? Eso también es un rasgo narcisista. Totalmente. Y cuando un joven o una joven siente que entra en un bucle como de mucha ansiedad, pues ahí no es. Y fíjate, algo importante es una oportunidad para explorar un poco sus heridas, un poco sus zonas emocionales vulnerables, como a ver, ¿por qué me está pasando esto? Porque una persona, igual que yo, que debiera ser un amigo, un compañero, una pareja, ¿por qué me hace sentir de esta manera? Y entonces salir de ahí corriendo y aparte empezar a trabajar. A trabajar en ti, claro. Ángeles, gracias. Luego te quiero volver a invitar para que nos hables de esta otra parte que tú haces también en cuanto a la lectura, pero más en cuanto a la escritura. Sí. Claro, mil gracias por habernos acompañado. En verdad, aprendimos. Es un honor, en verdad. Ay, gracias, tener a alguien como tú. Gracias, Geo. Estoy súper emocionada de ser invitada en este podcast, que estoy segura que se va a ir para arriba. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales. ¿Tus redes sociales, Ángeles? Por favor. En Instagram estoy como Ángeles_Favela. En TikTok estoy Ángeles Favela, psicóloga. Y bueno, comparto mucho en torno a este tema. Y creo que la oportunidad de vivir el amor no tendría por qué causar miedo ni causar dolor, temor, sino al contrario, animarse a entrar en relaciones sanas, en relaciones bonitas, teniendo información de valor. Información de valor. Su libro. Para estar. Wow. Síganos en redes sociales, hablamos en serio.ono en Instagram, en TikTok y pues en Spotify, YouTube y Facebook. Gracias, hablamos pronto.